Si sigue la otra parte del capítulo, nos dice que José es vendido y es llevado a Egipto. Así se llama el capítulo. Así se titula, perdón, este segmento del capítulo. Dice que cuando José llegó a sus hermanos, ellos les quitaron su túnica, la túnica que le había dado el padre, le había dado su padre, la tomaron y lo echaron en la cisterna, en una cisterna vacía, sin agua. Entonces ellos se sentaron a comer y miraron y venía una caravana de ismaelitas. Aquí vamos a ir viendo ya a lo largo de la escritura cómo los personajes bíblicos, su descendencia va tomando su nombre, ¿verdad? Nosotros sabemos quién es Ismael. Ismael era el hijo de Abraham con Agar, con la sierva de su esposa Sara, ¿verdad? Era Ismael, era un hombre. Ya aquí la descendencia de él viene a convertirse en este pueblo, los ismaelitas. Entonces venían los ismaelitas con sus camellos, eran negociantes, iban hacia Egipto. Entonces Judá, uno de los hijos de Jacob, de Israel, le dice, ¿para qué vamos a matar a nuestro hermano y encubrir su sangre? Mejor vendámoslo a los ismaelitas y no vamos a poner nuestras manos sobre él porque es nuestro hermano, es nuestra carne. Y sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Entonces cuando pasaban los mercaderes, lo sacaron y se lo vendieron a los ismaelitas. Sacaron a José y se lo vendieron a los ismaelitas por 220 gramos de plata. Y ellos se llevaron a José a Egipto. Cuando Rubén volvió, Rubén no estaba cuando vinieron los hermanos y él vuelve con la intención de sacar a José de la cisterna y llevárselo otra vez a su padre, a Israel. Entonces cuando no lo consigue allí, rasgó sus vestiduras y volvió a sus hermanos y les dijo, el joven ha desaparecido y yo a dónde iré. Entonces ellos tomaron la túnica de José, el vestido que le había hecho su padre, y degollaron un cabrito del rebaño y empaparon la túnica en la sangre. Después enviaron la túnica de diversos colores, la trajeron a su padre y le dijeron, esto hemos encontrado, reconoce pues si es o no la túnica de tu hijo. Aquí vemos otra similitud también con nuestro Señor Jesucristo, que vemos la sangre derramada del cabrito, del corderito, sobre la túnica de José. Entonces así también se derrama la sangre de Cristo, que Él es el Cordero de Dios. Esa sangre de ese corderito en esas túnicas representa eso, representa el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces se lo llevan esa túnica, se la llevan a Israel y le dicen, reconoce pues si es o no la túnica de tu hijo. Israel la reconoció y dice, es la túnica, de mi hijo. Alguna fiera lo ha devorado. Ciertamente José ha sido despedazado. Jacob, por supuesto, con esto pensó que su hijo estaba muerto, que había sido asesinado por una fiera, y dice que rasgó sus vestiduras y se cubrió con cilicio y guardó duelo por su hijo por muchos días. En la cultura hebrea y todavía en, eh, en ¿cómo se llama esta? Árabe, en la cultura árabe también. Ante el símbolo de duelo, de dolor, hacen eso, se rompen, se rajan las vestiduras como muestra de luto, como muestra de dolor. Y se cubrió con cilicio. Esto lo hacían en referencia a eso, saber que estaban de luto, se cubrían de silicio, de ceniza. Cuando la gente lo veía así, con las rasgaduras rotas y cubierto de silicio y de ceniza, sabían que estaban esa persona en un duelo, en un dolor. Y dice que guardó duelo por su hijo por muchos días. Y todos sus hijos y todas sus hijas fueron para consolarlo, pero él rehusó ser consolado. Y decía, enlutado descenderé hasta mi hijo al Seol. Y su padre lo lloraba. Ya Israel sabe que el luto se guarda por ciertos días, pero él ya dijo, dio su palabra que iba a permanecer de luto hasta que muriera. Así era el dolor que tenía Israel por la muerte de su hijo, que iba a permanecer de luto hasta que llegara su momento, el momento de su muerte. Bueno, el versículo 36 dice, pero los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, funcionario del faraón, capitán de la guardia. Y ahí termina este capítulo. Ahí vemos que llegó José, fue vendido por sus hermanos y llegó hasta Egipto.
Entonces, bueno, vemos, como le dije, las similitudes en este capítulo que hay con nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo predilecto del Padre eterno, que es el Hijo obediente, que es el Hijo que en contraparte con los demás hombres como que hemos caminado en esta tierra, es el único que ha sido perfecto en su andar. Todos los demás hemos sido pecadores, todos los demás hemos sido desobedientes. Por eso su padre, Israel, lo exaltó, lo honró, le dio vestiduras honorables. Así también el Padre lo hizo con nuestro Señor Jesucristo, dándole un nombre sobre todo nombre y colocándolo sobre toda la creación por su obediencia. Y también vemos cómo se refleja el odio de sus propios hermanos, de su propio pueblo, y así el odio que hubo de los israelitas, de los judíos, sobre nuestro Señor Jesucristo, tanto así que bueno, lo entregaron también, lo entregaron a los romanos, así como sus hermanos se lo entregaron a los ismaelitas, así los judíos entregaron a nuestro Señor Jesucristo en manos de los romanos para que lo crucificaran. Entonces vemos todas estas semejanzas que hay, vemos la sangre derramada del Cordero sobre esa túnica, así como se derramó la sangre del Cordero de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos todas esas semejanzas, y a lo largo de que sigamos estudiando la vida de José vamos a ver muchas semejanzas más entre la vida de José y la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, bueno, esa es la palabra de este día. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Padre, te damos por tu palabra hermosa, Señor, bendito. Te damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, que es el que nos guía, que es el que nos ilumina. Te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, que vemos, Señor, cómo está a lo largo de toda la Escritura, Padre Santo de la gloria, Señor. A veces pensamos que la historia de Cristo es el Nuevo Testamento solamente, pero Cristo está reflejado, Señor, desde el inicio, Padre, de tu plan precioso, Señor. Cristo está, Señor, desde Génesis en la Biblia hasta Apocalipsis. Se refleja nuestro Señor, se refleja su obra maravillosa, Padre. Te damos gracias por eso, Señor. Y que también, Padre, esté, Señor, reflejado en nuestras propias vidas, Señor. Así como la vida de José, Padre Santo de la gloria, refleja tantas cosas de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Así también, Señor, nuestras vidas reflejen su carácter, Padre amado. Así nuestras vidas reflejen su obediencia, Señor. Así nuestras vidas reflejen su sacrificio, Padre Santo de la gloria, Señor. Que tú seas lo principal en nuestras vidas y nuestra obediencia, Señor, a ti, así como lo hizo Jesucristo, Señor bendito, que puso su propia vida, Padre, en obediencia a ti, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Bendito sea, Señor, tú a nosotros no nos exiges tanto, Señor. Bendito eres, Padre. Pero que tengamos, Señor, esa obediencia, Señor. Que tengamos ese sentir que hubo en nuestro Señor Jesucristo, Padre Santo. Y que la gente, Señor, cuando nos vea, Padre Celestial bendito, a través de tu Espíritu Santo, Señor, vea reflejado en nosotros a nuestro Señor Jesucristo. Eso te pedimos, Señor bendito. Bueno, ese es el mensaje de hoy. Saludos, bendiciones.